Miércoles 22 de mayo, seguimos en vivo para toda Latinoamérica y volvemos a Colombia para hablar del nuevo escándalo que sacude al gobierno de Petro, la publicación de audios del ministro de Salud. Estefi, contanos. Bueno, así es, Darío. Imagínate que en las horas recientes ha explotado uno de los mayores escándalos que circunda el gobierno en ese momento. Sabes que cada semana anda explotando un escándalo diferente y ahora con el tema de la salud y la salud de los docentes, que a partir del 1 de mayo de 2024 pasó a ser otro sistema diferente al que venía presentándose en Colombia, obedeciendo a este modelo de salud que pretende implantar el gobierno en el país, a pesar de que la reforma a la salud se haya caído en el Congreso. Me refiero a la salud de los maestros a cargo de la FIDU Previsora. Todo este caso, obviamente el ministro de Salud lo conoce muy bien. Yo te propongo que escuchemos los audios y regresemos y analizamos a profundidad esta noticia. En una reunión que hicimos aquí, hubiera salido cualquier persona del gobierno a crear un problema en donde inclusive se menciona algo que quiero decirles. El proyecto de salud de Petro, eso no existe. Estamos haciendo una reforma de salud. Y yo le pido a ustedes disculpas porque creo que eso generó una situación grave, porque no fue ni siquiera de nosotros, un atrevimiento personal de un funcionario. No existe un proyecto de salud de Gustavo Petro, existe una reforma que no hemos podido consensuar todavía y no existe tampoco ningún modelo. Bueno, es muy fuerte realmente escuchar al propio ministro de Salud diciendo que no hay proyecto, que no hay modelo, cuando estamos ante un gobierno que viene insistiendo con una reforma que sabemos que fue rechazada por el Congreso, pero con la que quiere insistir. Yo lo que te quiero pedir, Estefi, es que nos cuentes dos cosas. Primero, el contexto en el cual se estaba dando esta conversación, con quién estaba hablando Alfonso Jaramillo. Y en segundo lugar, ¿qué pasa puntualmente con el caso de los docentes y de la FIDU Previsora? Bueno, aquí Guillermo Jaramillo estaba hablando con el presidente de la FIDU Previsora, con el señor Marín, pero hay un detalle que quiero contarte antes, y es que lo que pasa es que Gustavo Petro, el presidente, había dado instrucciones para que no se hicieran contratos con ninguna IPS, que son estas instituciones prestadoras de salud, para la dispensación de los fármacos durante cierto tiempo. Esta es una de las condiciones que no se les está cumpliendo a los maestros y específicamente sería una orden directa del presidente. Aquí la FIDU Previsora entra a jugar en un campo en donde no tenía prácticamente nada que ver, porque la FIDU Previsora no estaba encargada de la salud de los docentes ni del magisterio. Entonces, son dos cosas que cambian aquí. A ellos se les prometió desde el 1 de mayo un modelo totalmente distinto. Ya hay quejas, que no hay citas, que no hay fármacos, desabastecimiento de medicamentos, y esto se suma a lo que ya se venía presentando en las empresas prestadoras de salud, que fueron intervenidas por el gobierno con una medida arbitraria después de que la reforma a la salud se hundiera en el Congreso. Ese es el contexto, que el presidente Gustavo Petro busca implantar el modelo de salud que tiene en la cabeza a la fuerza, y lo está haciendo con uno de los gremios que más lo apoyó en campaña. Si tú ves todo el tema también de la financiación, que en este momento está en investigaciones, viene de un gremio docente que al parecer le entregó dinero a la campaña de Gustavo Petro, y es el gremio que en este momento pues como que se presenta como uno de los primeros afectados por este modelo que pretende implantar el presidente. Guillermo Jaramillo, el ministro, estaba hablando con el señor Marín, presidente de la FIDU Previsora, y allí se filtran estos audios. No se sabe obviamente quién los filtró, pero es muy importante que él diga que el modelo de salud de Petro no existe. Y aparte, él siendo ministro de Salud, entonces, ¿qué papel juega? ¿No? Claro, porque de vuelta, de alguna manera estamos hablando entonces de decisiones que se vienen tomando, en este caso en el campo de la salud de los docentes, pero uno podría decir lo mismo con lo que ocurrió con las empresas de medicina, de lo que nosotros llamamos aquí empresas de medicina prepaga, con esta intención de que de las EPS y de que el sistema se vaya volcando cada vez más hacia las EPS, hacia la EPS que es del Estado, y que muchas EPS privadas empiezan a tener problemas y a no poder resistir, pero que de fondo
no hay un modelo real o alternativo viable. Esto es lo preocupante. Entonces pareciera que se está avanzando sin un norte. Estefi, en el caso concreto, digo, de los docentes, para 100%. entender concretamente qué es la fiduprevisora, qué es la fiduprevisora y si podés contarnos bien cómo es el cambio, digamos, que estableció el gobierno respecto de la salud de los docentes. Bueno, este ente, digamos, la fiduprevisora venía manejando otras cosas distintas que no era la salud. Sí es un organismo, digamos, que pertenece al gobierno, pero venía manejando otros temas que no eran la salud. Entonces, se hace una transición para que ellos ahora sean una especie de intermediario y manejen sobre todo también el tema de las citas, porque tú sabes que las EPS eran una especie de intermediario para asignar las citas a la gente y para brindar los medicamentos. Ejemplo, tú te enfermas, vas a tu EPS, llegas y dices, bueno, me duele esto, me duele aquello, y allí se encargan de darte una cita, derivarte a un especialista o ya bien darte unos medicamentos para que te cures allí mismo, ¿no? Eso es lo que hace la EPS, es una especie de interventor entre el sistema hospitalario y el privado, el humano, ¿no? Entonces tú llegas, estás enfermo, llegas a la EPS, ellos te derivan, te dan la cita, exacto. Y aquí lo que querían hacer era integrar esto. Pasa a la fiduprevisora, que nada tiene que ver con el tema de la salud, y el tema de los maestros lo empiezan a implantar a partir del 1 de mayo de 2024. Esto sería como una especie de maqueta de lo que Gustavo Petro y su ministro de Salud querían hacer en todo el país. Esto es una especie de ejemplo de que el modelo en realidad así se ha implantado en el gremio de los maestros, que es el que ahora está sufriendo todos estos contratiempos, o en el país entero, pues no tiene una estructura correcta. Como siempre lo hemos dicho, el presidente quiere hacer las cosas de la noche a la mañana sin una estructura, sin un debido proceso, sin un proceso, no importa si es debido o no es debido, un proceso, tiene que existir un proceso para que las cosas se puedan organizar, porque las cosas tú las tienes que organizar sobre la marcha, no puedes hacer esos cambios. Pero bueno, al margen de esto, eso sucedió y ahora son los usuarios los afectados que están aquí al frente de la sede de la fiduprevisora, y adentro también están los maestros también reclamando, porque los tienen paseando por toda la ciudad, no hay citas, les han cancelado, no hay medicamentos, hay desabastecimiento. En el medio hay algo que quiero que también tengas en cuenta, y es una empresa que antiguamente pertenecía al cartel de Cali, que es Drogas La Rebaja, que también está involucrada, porque aparte no se le dieron las órdenes correctas del expendio de medicamentos, de la provisión de los medicamentos para la gente que está sufriendo, y bueno, en el medio la salud de la gente. Muy preocupante todo este panorama. Estefi, te hago una última pregunta sobre este tema. ¿Qué respuesta dio, si es que dio alguna respuesta el gobierno, el ministro Jaramillo, tras la difusión de estos audios? Mira, la principal respuesta, y te voy a resumir todo lo que piensa el gobierno con Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, que salió en defensa del ministro Jaramillo diciendo que él era muy auténtico, que él era una persona muy auténtica. Esa fue su respuesta frente a los audios, y eso representa lo que opina el gobierno nacional de lo que pasó. Bueno, perfecto. Nada más para agregar, Estefi. Realmente un conflicto que evidentemente tendremos que seguir de cerca, sobre todo en este caso porque afecta a los docentes, que como bien decías habían tenido un papel importante en el gobierno. Estefi, te escucho. Darío, no me cortes porque tengo a Jorge Tarazona, él es docente, y quiero que en este momento invitarlo. Don Jorge, bienvenido a DNews Latinoamérica. Le voy a poner aquí el retorno para que lo escuche Darío Mirraji desde el estudio. Yo quisiera que usted le contara a Latinoamérica su caso. ¿Cómo ha vivido esto a partir del 1 de mayo, don Jorge? No, esto ha sido un vía crucis. Me tienen paseando desde la sede del Campín aquí a la fiduprevisora para unas autorizaciones. Me dan unos números telefónicos para que vaya al Hospital San José. No contestan en esos números. Inclusive con sus auxiliares periodistas llevamos más de 20 minutos casi intentando, se cortan las llamadas y no podemos ingresar. No sabemos ahora pues si tocará ir hasta el hospital, seguir paseando por la ciudad. Soy docente discapacitado y seguimos con este lío, de mal en peor. Darío, don Jorge ya te escucha. Jorge, ¿cómo le va? Aquí Darío Mirraji, un placer y retenerlo para la pantalla de DNews. Cuéntenos, ¿cómo era hasta esta modificación que se ha hecho ahora, hasta esta incorporación de la fiduprevisora?
¿Cómo tenía que hacer usted si tenía que hacer una consulta médica o comprar un medicamento? No, era muy fácil, uno iba a su centro médico, nos atendían, ahí mismo nos hacían las autorizaciones y nos daban pues a donde nos tocaba ir al especialista. Pero definitivamente ahorita, mire, paseando y no logramos nada, ni servicios, ni nada, ni droga, nada, estamos a la deriva. De verdad que esto es un viacrucis, como ya lo vivieron aquí los periodistas que me están ayudando a ver si nos podemos contactar con el hospital y tampoco podemos, no sabemos qué hacer, de verdad. Ya dentro hay mucha gente discapacitada, pensionados, sufriendo y tampoco más de 2-3 horas y no les han dado ninguna solución. Pero Jorge, usted concretamente ahora, ¿qué es lo que está necesitando? En este momento pues estoy necesitando un proceso de biopsia porque tengo unas afectaciones en la piel y no me las han podido autorizar. ¿Qué es lo que le dicen Don cuando Jorge, va? aquí quiero preguntarle y consultarle, ¿usted tiene una condición en este momento que necesita ser revisada con suma urgencia? ¿Usted ya tenía las citas para este procedimiento antes del 1 de mayo? No, esto ha sido una lucha total y no sabíamos a dónde, inclusive cuando fui a las citas médicas, el otorrino y todos me dijeron se acabó el contrato, no tenemos más citas y quedamos a la deriva desde ese momento. Toca ir a las sedes, hacer filas para conseguir las citas porque en los teléfonos no contestan. Sigue siendo muy difícil para la situación del docente. Bueno, don Jorge Tarazona, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en DNews, por habernos contado su testimonio. Nosotros vamos a seguir aquí explicando cuál es la situación, alrededor de cuántas personas hay adentro. Yo creo que alrededor de unas 50 personas esperando ahí. Si quieren, pues podrían verificar. Claro que sí, muchísimas gracias, don Jorge, por este testimonio. Bueno, como puedes ver, Darío, la situación es crítica. La situación es crítica, don Jorge está al borde de las lágrimas con todo lo que está sucediendo con esta situación. Tú imagínate que te tengan paseando por toda la ciudad, no te den una cita, no te den una respuesta, tú teniendo que tener un resultado de una biopsia, algo tan grave como un precáncer, ¿no? Entonces, es complicado, Darío. No, la verdad es que es una situación dramática y que se suma ya también a lo que viene pasando con las EPS que también nos venís contando, Steffi. Así que, bueno, tema para seguir muy de cerca. Gracias y volvemos en un ratito.